Bienvenidos otra vez a una nueva edición de H Machete en entrevistas. Hoy tenemos el placer y el honor de entrevistar a Israel Camero, historiador venezolano y representante del partido Un Nuevo Tiempo en España, y me acompaña Luis Ramiro, parte también del equipo editorial de H Machete, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona. Bienvenidos a ambos por estar aquí y por esta conversación que vamos a tener hoy sobre Venezuela, España y las diferentes miradas y desafíos que tenemos en las relaciones entre estos dos países. Gracias, Muchísimas Cristian. gracias por la invitación y por esta oportunidad. Con H Gra- Machete, que son un equipo excelente, pues, y hacen un trabajo excelente. Muchísimas gracias, Luis Ramiro. Si quieres saludar a la audiencia. Sí, sí, no, bueno, sobre todo agradecer a Israel, bueno, que nos dé este espacio y este tiempo para comentar sobre algo que además, una relación, él como perfil, además como historiador, pues nos puede dar pues mucha más luz sobre esta relación entre Venezuela y España. Genial. Gracias. Isra, nosotros conocemos y lo primero, por supuesto, siendo historiador, es inevitable pasar por la pregunta, dada tu amplia experiencia y conocimiento sobre la historia de Venezuela, que pues, y además la historia nos permite entender cómo llegamos hasta aquí, en todo ámbito, ¿no? ¿Cómo tú darías brevemente, entiendo la complejidad que te pongo, pero un resumen histórico de cómo han sido las relaciones entre Venezuela y España en los, no de forma general, porque no específicamente en las relaciones entre la izquierda venezolana y la izquierda española, con un especial énfasis después de este hito histórico que ha sido Chávez en la historia venezolana? Yo creo que hay digamos, había una vieja relación entre porque claro, hay izquierdas y me parece muy bueno que se hable eso en términos plurales, porque en el caso de tanto las izquierdas españolas como las izquierdas venezolanas son plurales. En sí había una relación histórica muy fuerte entre el PSOE, por ejemplo, que es el gran partido de la izquierda democrática española y Acción Democrática. Desde la época de Felipe González y Carlos Andrés Pérez había una relación de hermanamiento entre el socialismo español y la socialdemocracia venezolana, que en parte se extendía también a la gente del MAS, que tenía su vinculación también socialdemócrata con España. Otra cosa era los vínculos o la política que podía seguir la gente del Partido Comunista Español, la gente de Izquierda Unida, que estaban a la izquierda del PSOE, que tenían una relación más lejana con el tema venezolano. ¿Qué pasó? La irrupción de Chávez enamoró a mucha gente en la izquierda mundial, con una idea disruptiva por la retórica, por la disrupción contra las élites, el discurso anti-élites, que es un discurso típico del populismo, contra las élites, y por otra derivación que enamoraba a mucha gente de izquierda, que era el tema del discurso antiimperialista. El discurso contra Estados Unidos parecía encantar a ciertos sectores de las izquierdas europeas y de las izquierdas españolas, pero eso no necesariamente era mayoritario. Eso es un aspecto también importante, porque el PSOE, y aquí nuevamente hago una diferencia del PSOE con otras izquierdas, el PSOE siempre tuvo una línea crítica con respecto al tema de Chávez. El Chávez estuvieron siempre atentos a los vicios autoritarios o al devenir autoritario del chavismo, ¿no? Yo me acuerdo incluso en la época de Rubalcaba estaba más cercano a los sectores de oposición, enviaba mensajes de saludo, y había espacios en los cuales la izquierda democrática venezolana, Acción Democrática en primer momento y posteriormente Un Nuevo Tiempo y el tiempo que estuvo dentro de la Internacional Socialista, Voluntad Popular y la gente del MAS, coincidían en el espacio con la gente del PSOE, que es un partido importantísimo en la socialdemocracia europea e importantísimo dentro de la Internacional Socialista, y ahí había allí un hermanamiento. Lo cual no quiere decir que algunos líderes del PSOE también quedaron medio encantados en su momento con ciertos elementos del chavismo. Y eso era parte del debate interno que había en el PSOE cuando veían hacia América Latina y veían con una especie de ensoñación al tema chavista, pero nunca fue dominante, nunca fue dominante eso. Había sus reservas, incluso había sus críticas
a lo que precedió al chavismo. Hubo una lectura crítica de lo que precedió al chavismo y lo que hizo posible la erupción del chavismo. Entonces decía, bueno, el chavismo es malo, pero vino por algo. El chavismo es malo, pero ganó las elecciones por algo que habían hecho mal las élites previas. Y ese fue un discurso muy recurrente en las nuevas generaciones del PSOE. Si no tanto las generaciones históricas, Felipe González, el mismo Rubalcaba, que eran de la primera generación, que estaban muy críticos al tema del chavismo, sino las generaciones más jóvenes tenían esa visión como de doble crítica. El chavismo mal, pero lo que estaba antes del chavismo algo hizo para que el Chávez ganara, ese tipo de cosas. Pero en general, la postura oficial del PSOE siempre ha sido una postura crítica con el chavismo. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con el PSOE en la medida que nos acercamos más a la época actual? En la época de Zapatero, eso fue mucho más laxo. Eso fue mucho más laxo con el acercamiento a América Latina, con el acercamiento incluso a nivel o sea, a nivel de relaciones entre Venezuela y España, con el gobierno de Zapatero, hubo las relaciones no políticas con el chavismo, un poco el escándalo que hay ahorita tiene que ver con esas, no con esas relaciones, sino con unos vínculos personales, pero aún así la política española y la política del PSOE siempre se ha hecho hincapié o se cita aquella anécdota del por qué no te callas del rey de España en su momento, pero no se echa el cuento completo. El cuento completo de ese momento es que cuando hubo el por qué no te callas, en medio de la discusión con Chávez, hubo dos llamados de atención de Zapatero y un llamado de atención de Zapatero a Chávez, un poco el tema del respeto. Y en su momento Zapatero defendió a Aznar cuando Aznar fue atacado. Entonces Zapatero y Aznar, con el cual tiene muchas diferencias, pero Aznar es un político español, es un político que debe ser respetado como tal. Entonces hubo en ese sentido esa idea que quieren hacer ver como si el PSOE fuera un partido chavista, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Pero es un partido que obedece mucho a la lógica de las izquierdas europeas. Izquierda democrática, una izquierda crítica con el autoritarismo, pero también crítica con el tema neoliberal, muy crítica con el tema de las derechas. Otra cosa es lo que pasó con Podemos y lo que pasó con los sectores a la izquierda del PSOE. Esos sí estuvieron mucho más enamorados, mucho más encantados con el tema del chavismo, incluso algunos estuvieron orgánicamente vinculados por temas de su actividad política exterior. Y Por eso su los consultoría profesional, podríamos atrevernos a decir. exactamente, por temas de consultoría política, que en el fondo la consultoría política, la gente tiene su corazoncito. Entonces, ese corazoncito se acercó mucho al chavismo y quedaron muy enamorados, yo creo que desde un punto de vista sectario. Sectario en el sentido de cierto sectarismo ideológico y ese énfasis de diferenciarse del PSOE, estar a la izquierda del PSOE, enamorarse del discurso antiimperialista. Y claro, ahí había como dos posiciones de la izquierda mayoritaria, que es el PSOE, crítica con el chavismo, pero dentro de la izquierda, una izquierda a la izquierda del PSOE, que es Podemos, que también irrumpieron más allá del tema de Izquierda Unida, del Partido Comunista Español. El Podemos irrumpió con ciertos rasgos populistas antiélites. Entonces, de esa manera, eso los enamoró. Ese discurso antielitesco vinculó algunos rasgos del chavismo con algunos rasgos de Podemos, más allá de los vínculos orgánicos por temas de consultoría. Entonces, durante mucho tiempo, Podemos disculpaba y apoyaba y justificaba muchas de las tropelías del chavismo. ¿Qué pasa? Cuando por necesidades de la vida parlamentaria española, porque es una cosa que a veces es difícil entender a efectos del presidencialismo venezolano y latinoamericano, en el mundo parlamentario, del parlamentarismo, tú necesitas construir mayorías para gobernar. Entonces, el PSOE para gobernar requirió efectivamente armar una coalición y en esa coalición fue vital el apoyo de Podemos. Entonces, claro, empezó a colarse como esa sensibilidad de Podemos con respecto al tema de Venezuela. Entonces, hubo mucha gente que empezó a confundirse, pero siempre preservó, es una cosa siempre tomar en cuenta, que la política exterior, tanto con Arancha como con Álvarez, es una política que maneja el presidente y maneja el PSOE, fundamentalmente. No, nunca la política exterior estaba en manos de Podemos, nunca estuvo, no está ahorita en manos de Sumar, y eso es importante porque la política oficial, la política que sigue la Cancillería española, que sigue el Ministerio de Asuntos Exteriores español, siempre ha sido crítico con el chavismo y siempre ha sido más cercano a la oposición. Por eso en su momento reconoció a Guaidó,
en su momento, no solo hubo el reconocimiento de Guaidó, trató de estimular todas las políticas de diálogo en pro de una transición a la democracia, en pro de una resolución de la crisis venezolana por la vía del diálogo y la negociación, y siempre estuvo más cercano a la oposición. Y cuando estuvo cercano también ocurrieron las primarias acá, bueno, que ocurrieron en todas partes, pero las primeras que ocurrieron aquí en España, estuvo vinculado también en sectores, apoyando sectores de oposición cuando ocurrió lo del 28 de julio, y no reconoció, es un aspecto importante, oficialmente no hubo reconocimiento de una victoria de Maduro ni nada por el estilo, que evidentemente ese robo, ese fraude general, la posición de España fue crítica con respecto a eso, y ha sido crítica, fue la primera en exigir las actas y exigir las actas pormenorizadas. Y eso es otro aspecto a tomar en cuenta. La posición de la Unión Europea, para la Unión Europea, en general, el tema venezolano, para los únicos que es realmente prioritario o relativamente prioritario es para España. Y con respecto a América Latina, la Unión Europea tiende a seguir la posición española. Ujú. Entonces, en ese sentido, España será el primero que exigió las actas, que exigió las actas pormenorizadas, de no reconocer a Maduro, de acoger aquí, no solo acoger a 125.000 venezolanos con residencia humanitaria, sino acoger como asilados políticos. A muchos antes de Edmundo y ahora a Edmundo González, ha sido una política que en general, tú lo ves objetivamente hablando, tú agarras el libro amarillo, que aquí no se llama así, pero tú agarras el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y tú le haces seguimiento a las decisiones, evidentemente es mucho más cercano a la oposición democrática que, que al madurismo o al chavismo. En ese sentido no hay ninguna vinculación oficial con esto. Pero claro, hay ciertos gestos que de pronto hay gente que prende las alarmas porque esperan otra cosa. Entonces yo creo que, no sé si este resumen ha Sí, servido de sí, algo. y si me permites, Crista, es que algunas cosas que comentabas, ¿no? Bajo el gobierno de Pedro Sánchez, ya sea en esta legislatura o en la anterior, pues España ha tomado medidas, bueno, ha reconocido al gobierno de Guaidó, ha aprobado la visa por razones humanitarias para venezolanos, ha acogido pues exiliados políticos, Leopoldo López, Antonio Ledesma y ahora Julio el presidente electo, ¿sí? Sin embargo, claro, en todo este proceso de agudización, ¿no? Entonces la crisis pues, ha aumentado posterior al 28 de julio, se está exigiendo, y justamente por lo que tú decías, porque de alguna manera la acción de España a nivel de política exterior pues, es pivotal para lo que va a ser la Unión Europea. De todas maneras, bueno, por parte pues del alto comisionado, que también miembro del PSOE, pues ha habido un accionar bastante activo por parte de posiciones de la Unión Europea hacia Venezuela. Sin embargo, pareciera como que se está pidiendo más. Entonces, de esta manera me gustaría pues saber cuáles crees que deberían ser los próximos pasos de España en su política hacia Venezuela y cómo crees que debería manejar Sánchez pues, estas presiones internacionales y sobre todo las expectativas de la diáspora venezolana en España. Yo diría primero dos cosas, ¿no? Segundo, una cosa que uno aprende cuando uno analiza el tema de relaciones internacionales y la política exterior es una expresión de la política interna. No rompe con la política interna. La política interna española es una política que está muy polarizada, lo cual no es exclusivo de España. Hoy en día el mundo entero y las democracias occidentales están todas muy polarizadas. Entonces cualquier tema tiende a polarizarse entre unos y un sector radical y otro sector radical. Se ha perdido la centralidad. Y eso es una cosa importante para entender por qué muchas veces el tema venezolano es arrastrado de una determinada manera en España. Lo otro es un poco lo que uno ve de la política exterior española con respecto al tema de Venezuela, es que hay una necesidad de que la política sea coordinada. ¿Qué quiere decir coordinada? Que la política española, si la política que desarrolla España con respecto al tema de Venezuela, tiene que ser, uno, coordinada con la Unión Europea. Es decir, una de las cosas que ha tratado de cualquier manera de evitar España es que haya unos que lleguen primero, otros que lleguen después, es decir, que es muy difícil coordinar 27 países de la Unión Europea. Entonces, lo primero es que la respuesta sea una respuesta coordinada con el resto de la Unión, no sea una respuesta que maneje varias velocidades. Y segundo, que haya también un proceso de coordinación con otros socios clave, que haya una especie de coordinación con la política de Estados Unidos hacia Venezuela, y que haya una especie de coordinación con otros dos actores que son claves en esto,
y que han variado su posición los últimos meses, que es el caso de Petro en Colombia y el caso de Lula en Brasil. Entonces, esa política de coordinación es que obedezca de una otra manera a una estrategia pro democracia o una estrategia pro preservación de espacios de democracia y de algún tránsito o alguna solución dialogada y negociada hacia la democracia. Entonces, claro, más allá de medidas concretas, porque tú podrías decir medidas concretas, bueno, sí, que se reconozca el mundo y tal. Yo creo que el tema es, más allá del reconocimiento, digamos, al no reconocerse el resultado electoral que dijo el CNE, que evidentemente es un fraude, fue un arrebato brutal en ese sentido, brusco en ese sentido, al no reconocerse, y eso es parte de la política europea, hemos avanzado de manera importante. Al reconocer que las actas, y el mismo Borrell lo ha dicho, que es muy difícil que no se espera ya que el gobierno presente las actas, lo ve muy difícil que el CNE presente las actas, de una u otra manera, lo que se dice, bueno, las actas que se han publicado ahora y que ha publicado los sectores de oposición no son las actas de la oposición, son documentos públicos que tiene la oposición como tienen todos los testigos que estuvieron en eso. Y eso también ha habido un reconocimiento por parte de la Unión Europea y por parte del gobierno español, que estas actas son actas como documentos públicos. Y hay una presión todavía, por eso de hecho ha redoblado la presión al gobierno de Venezuela para que presente las actas, aunque lo ve poco difícil. ¿Cuál es el siguiente paso coherente? El siguiente paso coherente es reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Como presidente electo, pero tiene que ser nuevamente una acción coordinada con la Unión Europea, con los 27 de Europa, coordinada con Estados Unidos, que es un peso importante, y también coordinado, por lo menos palabreada o hablada, con Petro y Lula. Sí, que haya una presión, que haya una especie de acompasamiento, que haya una especie de ritmo común y que haya unas conversaciones entre estos actores. Eso implica, para que eso esté acompasado, eso implica que las acciones no necesariamente son rápidas. Los tiempos de la diplomacia, los tiempos de la política diplomática y para coordinar a actores tan distintos como estos, sobre todo porque tienes al frente las elecciones en Estados Unidos en noviembre, que también te puede cambiar por completo a un determinado actor o que haya continuidad con ese actor, puede dificultar o facilitar este tipo de coordinación. Entonces, claro, yo no soy como para darle consejos al gobierno de España, no soy quien para darle consejos. Lo que sí estamos viendo es la necesidad de coordinación con la Unión Europea, acercarse al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones, como presidente electo, que es distinto a presidente en ejercicio. Ese es otro punto para entender. Ese sería como un tercer paso que vamos un paso a la vez, porque cada uno de estos pasos tiene implicaciones. Y yo creo que cualquier paso que se dé tiene que tener como eje central acercarnos a la democracia. Si poder detener la ola represiva o poder, si no detenerla, por lo menos parar un poco la ola represiva y de persecución que está desatada en Venezuela, parar un poco la autocratización acelerada que está ocurriendo en Venezuela, que me parece que nos estamos yendo hacia el tema de Nicaragua, y una vez que tú la paras, empezar a buscar maneras de ir revirtiendo, quiere decir, reconstruyendo espacios para el ejercicio de la política que han sido destruidos, reconstruyendo institucionalidad política que ha sido demolida por vía de este autoritarismo. Es decir, hay un conjunto de cosas para irte acercando a que no, que la democracia retorne a Venezuela y que la comunidad internacional presione para un retorno a la democracia en Venezuela. Esto no es una solución sencilla, porque yo podría tirarme ahorita una arenga, y de una arenga, pero ¿cómo nos acercamos en términos reales? A mí me preocupa mucho no los términos de la arenga y no el deber ser, porque el punto es de discursos morales en política tenemos muchísimos y yo puedo entender los buenos deseos, yo puedo entender el peso de la moralidad en ese tipo de cosas, pero necesitamos convertir esto en un tema práctico, en un tema en que efectivamente puede realizar un tema práctico, y la comunidad internacional no es la que va a resolver el tema venezolano. Y eso es una cosa que a veces uno tiene que ir entendiendo, y eso la comunidad internacional lo sabe. Puede coadyuvar, puede incentivar, puede inhibir, puede impulsar, pero no lo va a resolver. Esto no se va a resolver desde Washington, no se va a resolver desde Madrid. Se va a resolver en Venezuela.
Entonces, un poco la comunidad internacional lo que tiene que hacer es lograr o impulsar o propiciar que en Venezuela se preserven los espacios para el ejercicio de la política que pueda acercarnos a la democracia. Yo sé que suena demasiado abstracto, pero por ahí me iría mi respuesta. No sé si en algo nos acercamos. Sí, sí, no. Coincido totalmente y claro, es cierto lo que comentas, bueno, en términos de política exterior como una política personalísima, ¿no? En el sentido de que es reflejo también pues, de posiciones internas, pero y que no solamente coordina, o sea, este proceso de coordinación viene condicionado de alguna manera, en su caso, por las elecciones de Estados Unidos, sino también ahora mismo, y sobre todo aquí en España, el tema Venezuela está más delicado que nunca, ¿no? O sea, esta semana y la semana pasada pues han salido nuevas informaciones a partir del informe de la UCO, de la Guardia Civil, sobre esta relación que efectivamente existió entre Ábalos y una comunicación que tuvo con Delcy Rodríguez y lo que se llamó el Delcy Gate y todo este tema, pues nada, con el caso Coldo y etcétera, etcétera, este esquema de corrupción que de alguna manera, si bien pues el gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE se han alejado en la medida de lo posible, pues porque apartaron a Ábalos en su momento, menciona el informe también, pues, de que al menos Pedro Sánchez conocía de que Delcy Rodríguez iba a venir, ¿no? Entonces, el tema venezolano está como empantanando todo este sistema, todo este proceso de coordinación o de posibles acciones más hacia adelante sobre, o acciones que podría tomar España sobre Venezuela. ¿Tú crees que esto de alguna manera dificulte este proceso de coordinación que comentabas, que dificulte de alguna manera algún posible acercamiento que pueda tener más, bueno, no sé, España y que puedan acelerar este proceso de democratización en Venezuela? Yo creo que de una u otra manera, digamos, uno no puede negar que este tipo de escándalos afectan al gobierno español en su política exterior, sobre todo con respecto al caso de Venezuela. Sí, evidentemente afecta como lo afecta en otras partes. Más allá de que el gobierno español y el PSOE en su momento actuaron de manera draconiana. Conforme salieron estas cosas, la medida fue draconiana, le cortaron la cabeza a Ábalos en el ministerio, le cortaron la cabeza como secretario de organización, le pidieron su acta de diputado, así, más draconiano, imposible, pero no deja de tener, efectivamente, con el tema del Seagate que ha salido últimamente, tiene una repercusión, por lo menos lo debilita y lo vulnera, porque efectivamente hay un impacto sobre eso, que si dificulta o no la coordinación, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, la Unión Europea no va a ser una política hacia América Latina y hacia Venezuela entre ellas sin contar con España. Independientemente de lo que pase con España y el caso Coldo, lo que pase con el gobierno español y el caso Coldo, no va a ser una cosa independiente de España porque no es la manera como se hace dentro de la Unión Europea. Probablemente, ¿qué puede ocurrir? Que el gobierno español trate de resolver esto lo más rápido posible porque sienten que se pueden estar empantanando con el tema de Venezuela. Así que les es incómodo, y eso es normal desde el punto de vista político, que les es incómodo el tema de Venezuela porque la remite rápidamente a este tipo de casos. Entonces es una cosa que quieren resolver rápidamente, quieren dejar atrás con mucha rapidez. Y por otro lado, como es un tema que está polarizado, que el PP usa el tema de Venezuela para atacar. Usa el tema de Venezuela para atacar, golpea una y otra vez al PSOE con el tema de Venezuela, y al PSOE le cuesta, más allá de las grandes decisiones, que como hemos visto, las grandes decisiones está más cercano a la oposición, pero el tema de la narrativa, del discurso se le dificulta, se empiezan a enredar y probablemente muchos dirigentes del PSOE preferirían no tener que estar hablando del tema de Venezuela todo el tiempo. Entonces hay que resolverlo pronto, hay que resolverlo rápido para poder hablar de otra cosa, para poder hablar del tema de Gaza, del tema de Palestina, del tema de Ucrania, en el cual hay mayores consensos, en el cual no sé si en ese sentido, no creo que cambie la voluntad del gobierno, no creo que cambie el posicionamiento del gobierno. El posicionamiento ya está tomado. Quizás cambie un poco la velocidad y la primacía, qué prioridad le da a este tema con respecto a otros temas. Si esto no le hubiera estallado en la cara, el tema del Gay, o si no le hubiera estallado en la cara, posiblemente harían mucho más, serían
mucho más claros y hablarían con mucha más claridad del tema de Venezuela, porque no tendrían problema en ello, porque no los atacaría. Entonces, claro, ahora que tiene esto que les parece estallar, trata de hablar más de otros temas. Eso no necesariamente es negativo, eso no necesariamente es negativo. ¿Por qué? Y hay una cosa que dijo Álvarez que me parece interesante, que sean decisiones más efectivas que efectistas. Entonces, claro, muchas veces en términos diplomáticos y en términos de política exterior, hay cosas que tú puedes hacer sin necesidad de que la comunicación sea el estentor de la arenga nuevamente, que no sea una arenga, sino que lo que tú comuniques sea mucho más efectivo. Y en eso la coordinación es clave, que probablemente no van a tener ellos la primacía, no van a tener ellos la vocería principal, sino la van a tener otros. Por ejemplo, tú puedes, para una política coordinada, tú puedes lograr que, por ejemplo, sea Petro el que tenga la vocería principal, o sea Lula el que tenga la vocería principal, y no la tiene, y no la tendría España. Yo creo que en ese sentido no cambia el talante de la decisión, puede alterar un poco la velocidad. No sé si me explico en este sentido. Isra, yo te quería traer, bueno, yo porque estoy en las Américas, ¿no? Te quería traer de nuevo a este lado del charco. Tú estabas conversando algo que me parece muy interesante, que es que al PSOE tiene grandes dificultades, y estoy de acuerdo contigo, en la narrativa sobre la causa venezolana, que creo que es algo que ha pasado desde la llegada de Chávez, por varias razones que tú has comentado, por el cercanamiento que tenía Podemos y a su vez la alianza que hizo el PSOE con el Podemos. O sea, digamos que la causa venezolana son arenas movedizas para el PSOE por diferentes motivos. Sin embargo, creo, y esto quisiera preguntarte, que uno de los desafíos que tiene el PSOE, las izquierdas venezolanas se lo hemos hecho más difícil en el sentido de que nosotros no hemos establecido unos puentes muy robustos para hablar con ellos desde nuestra mirada sobre lo que estaba pasando en Venezuela y lo que está pasando en Venezuela. Por lo tanto, y aquí hago una comparación, PP, Vox, tiene interlocutores, varios interlocutores que les van informando continuamente desde su discurso, desde su narrativa, lo que está sucediendo. No ha tenido tantos interlocutores que esté hablando de lo mismo. Por supuesto que los tiene, eh, y que cuentas además tú entre uno de ellos, pero no está a la misma par. No sé si tú sientes o crees que que las izquierdas venezolanas democráticas, por supuesto, no hemos hecho este trabajo de una forma tan efectiva o eficiente para visibilizar el problema venezolano, la causa venezolana desde una mirada de una izquierda democrática, ¿no? Que no solo se venda el tema venezolano como una causa de derecha, en esto entendido como en estos clivajes que a mí me cuesta un poco, pero para que nos entendamos. Yo creo que vamos a ponerlo de esta manera. Yo que he estado personalmente implicado con esto, hay espacios en los cuales los contactos entre el PSOE y los distintos partidos de centro izquierda venezolano tienen un espacio natural de diálogo. El caso de la Internacional Socialista, por ejemplo. En el caso de la Internacional Socialista, ahí está el PSOE, está Acción Democrática, está el Nuevo Tiempo, está el MAS, que yo creo que mantienen informado a la gente del PSOE. Si mantienen informado a la gente del PSOE, y cuando uno conversa directamente tanto con la Secretaría de Asuntos Internacionales como del PSOE, como con los representantes del PSOE, de la Internacional Socialista, efectivamente están informados del tema venezolano, están informados, están sensibilizados del tema venezolano, y en las posiciones públicas, nuevamente, tú ves los comunicados de la Internacional, los comunicados del PSOE como partido, las declaraciones públicas del PSOE, están bien direccionadas desde el punto de vista de que en Venezuela hay un autoritarismo rampante y un autoritarismo muy, muy claro. Eso yo creo que tú lees es decir, tú lees las posiciones públicas y están absolutamente claras. El punto es que esas posiciones públicas no parecen tener a nivel de medios la misma visibilidad que otras, nuevamente porque juega el tema de la polarización, sobre todo porque a nivel de medios y a nivel de cómo tú lees las declaratorias, fíjate, en el mismo momento que sale la declaratoria del PP, salen las declaraciones, el comunicado de la Internacional Socialista sobre el tema de Venezuela. Ambos son tremendamente críticos del tema del chavismo y son críticos y diagnostican efectivamente el chavismo como un autoritarismo, pero tiene mucho más visibilidad lo que está diciendo el PP o lo que puede estar diciendo Vox en su momento, en parte por el uso de la retórica, por el uso mucho más efectivo. En cambio, el otro queda como un comunicado
que no tienen en la misma, no parece tener la misma repercusión. Claro, efectivamente, ¿qué pasa? Tanto el caso de Un Nuevo Tiempo como el caso de Acción Democrática, que pertenecen dentro de la plataforma democrática, han hecho un trabajo y seguimos haciendo un trabajo de comunicación con el PSOE, de vínculo y puente con el PSOE para mantenerlos informados de lo que ocurre en Venezuela. Hemos encontrado efectivamente en el PSOE una sensibilidad, si son sensibles al tema de Venezuela, si apoyan, si ayudan al tema de Venezuela, y a veces lo que les cuesta es comunicar. Y nosotros lo hemos dicho, sí, no solo háganlo, díganlo. Aquello de la mujer del César, que no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo. Si tú tienes que hacerlo y decirlo y que se note, y nosotros estamos en ese sentido dispuestos a que se haga notar. Entonces, el puente existe, el trabajo existe. ¿Qué pasa? Efectivamente, y yo creo que es un error que sí hemos cometido nosotros en general como oposición, que a veces nos hemos dejado utilizar en medio de la polarización española al servicio de una agenda particular, sobre todo mucho la agenda del PP, la agenda del Partido Popular y la agenda de Vox, que usan el tema de Venezuela para pelearse contra Pedro Sánchez y para pelearse contra el PSOE. Entonces, claro, muchas veces, yo creo que pasó un poco con el caso del PNL. El PNL, yo fui muy crítico personalmente en la manera como se procedió el PNL, igual como se procedió para la aprobación en el Parlamento Europeo realmente la propuesta en el Parlamento Europeo que se aprobó sobre el tema de Venezuela, porque no se hizo el trabajo adecuado para preservar el carácter transversal. Y había la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿qué pasó finalmente en un caso y en el otro? Tú aprobaste una PNL con PP, Vox y el PNV, es decir, incluso de la derecha hacia más a la derecha, donde el PNV está más en el centro. Y en el Parlamento Europeo, tú rompiste el círculo que se había formado en contra de la extrema derecha para sumarlo. Cuando tú podías haber hecho el trabajo, que era lo que había que hacer, tú pudiste haber hecho el trabajo para que lo votaran tanto los socialdemócratas como los democristianos, como los populares, en una cosa que tuviera una amplia mayoría, y hubieras incorporado a los liberales, a los verdes, y hubieras tenido efectivamente una amplia mayoría. No se hizo el trabajo, y ese error en gran parte es nuestro. ¿Por qué? Porque el Partido Popular Europeo nos lo pone fácil, y el Partido Popular Español nos lo pone fácil, te lo da todo en bandeja de plata, pero te lo da todo en bandeja de plata porque pretenden con ello ganar para su propia agenda, para ganar para su agenda de enfrentamiento con el PSOE, y eso no suma necesariamente para la causa venezolana. Yo creo que para sumar a la causa venezolana hay que sumar siempre en términos de transversalidad. Si nosotros decimos, y es verdad, que el problema en Venezuela no es un problema entre derecha e izquierda, sino un problema entre autoritarismo y democracia, debemos ser coherentes en nuestra acción y en nuestro cuerpo de alianzas de eso que nosotros decimos y eso que es verdad, que nosotros sostenemos. Porque de hecho, y aquí ratifico, el chavismo persigue a gente de derecha y de izquierda. Hasta el mismo Partido Comunista de Venezuela ha sido secuestrado. Literalmente, el Partido Comunista de Venezuela ha sido secuestrado judicialmente, como ha sido Acción Democrática, como ha sido Primero Justicia, como han sido otros partidos. Lo que quiero decir con esto es que decirle al mundo, porque al mundo una cosa que es verdad, el tema de Venezuela no es de derecha y izquierda, sino de autoritarismo y democracia. Y en eso tenemos que ser coherentes. Y eso, el error creo que ha sido en parte nuestro, porque hemos tomado la vía fácil y no necesariamente la vía fácil es la vía correcta. No sé si me explico en ese sentido. Sí. Sí, sí, no, totalmente, Israel, y yo creo que, bueno, con esto además me parece un buen mensaje de cierre en el sentido de la necesidad de, pues, crear toda esta plataforma lo más transversal, lo que incorpore, pues, una iniciativa que sea más en pro del proceso de redemocratización a Venezuela y no hacer de Venezuela un tema de partes, ¿no? Que pareciera muchas veces de que se instrumentaliza de alguna manera para el beneficio de ciertas agendas y que al final pues acaban justamente pues, entorpeciendo estos procesos de coordinación, estos procesos que justamente apuntan a que pues, vuelva la democracia a Venezuela y cambie la situación. Creo que ya te hemos quitado demasiado tiempo. Yo no sé si Krista o tú quieras dar un mensaje final para cerrar la entrevista o... El invitado primero. No, en principio, vuelvo a ratificar lo que decía hace tiempo. El caso de Venezuela no es un caso de pelea entre derechas e izquierdas, sino autoritarismo y democracia.
Y hemos conseguido y hemos trabajado con el PSOE para que la izquierda democrática española, en conjunto con las izquierdas democráticas de Venezuela, podamos trabajar juntos y seguir trabajando juntos. En ese sentido, uno agradece el gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE. Hemos encontrado en ellos aliados, hemos encontrado en ellos aliados, hemos encontrado en ellos interlocutores y eso se aprecia. Si el hecho de que tengamos más de 125.000 venezolanos que han recibido residencia humanitaria en Venezuela, que han recibido efectivamente asilados políticos y que hacen ejercicio de la política en España, y es una cosa que se aprecia. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en términos transversales. Hay que seguir trabajando y construyendo puentes con todos los sectores. Aquí no sobra nadie. Aquí faltan siempre un poquito más. Gracias, Isra. Bueno, a mí me parece que ha sido una conversación muy interesante, diferente a la que hemos tenido em, anteriormente, no por el tema ideológico, sino que es un tema que poco se habla de la izquierda democrática y de las alianzas necesarias que se está haciendo desde la izquierda democrática para hablar del tema venezolano, porque a primera vista, si tú le preguntas a alguien que no está tan involucrado, digamos, una persona de un tercer país, podría creer que esto es un tema que está dominado por partidos de la derecha o por una causa, por causas o líderes que están más afiliados a la derecha, por el uso político que se ha hecho no solo ahora, sino durante décadas del tema venezolano. Por lo tanto, rescatar la causa venezolana en clivaje democracia contra autoritarismo, yo creo que es necesario y mantenernos en esta causa separando de ella, pues eso, las ganancias particulares, las ganancias partidistas, los escándalos, la corrupción, etcétera, y nosotros mantenernos con aquellos aliados, pues que estén ganados a hacer política de esta forma, ¿no? Transparente y democrática. Entonces, gracias a los dos Muchas gracias. por estar aquí. Israel, esta es tu casa, H Machete es tu casa para lo que necesites, y gracias una vez más por esta entrevista. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido maravilloso y bueno, cuenten conmigo para lo que venga. Muchas gracias.